La conquista de América, el problema del otro, por Svetan Todorov. Dedico este libro a la memoria de una mujer maya devorada por los perros. El capitán Alonso de Ávila prendió una moza india y bien dispuesta y gentil mujer andando en la guerra de Bacalar. Esta prometió a su marido, temiendo que en la guerra no la matasen, no conocer otro hombre sino él, y así no bastó persuasión con ella para que no se quitase la vida por no quedar en peligro de ser ensuciada por otro varón, por lo cual la hicieron apedrear. Diego de Landa, Relación de las Cosas de Yucatán, 32. 1. Descubrir. El descubrimiento de América. Quiero hablar del descubrimiento que el yo hace del otro. El tema es inmenso. Apenas lo formula uno en su generalidad, ve que se subdivide en categorías y en direcciones múltiples infinitas. Uno puede descubrir a los otros en uno mismo, darse cuenta de que no somos una sustancia homogénea y radicalmente extraña a todo lo que no es uno mismo. Yo es otro, pero los otros también son yos, sujetos como yo, que solo mi punto de vista, para el cual todos están allí y solo yo estoy aquí, separa y distingue verdaderamente de mí. Puedo concebir a esos otros como una abstracción, como una instancia de la configuración psíquica de todo individuo, como el otro y otro en relación con el yo, o bien como un grupo social concreto al que nosotros no pertenecemos. Ese grupo puede a su vez estar en el interior de la sociedad, las mujeres para los hombres, los ricos para los pobres, los locos para los normales, o puede ser exterior a ella, es decir, otra sociedad que será, según los casos, cercana o lejana, seres que todo acerca a nosotros en el plano cultural, moral, histórico, o bien desconocidos, extranjeros cuya lengua y costumbres no entiendo, tan extranjeros que, en el caso límite, dudo en reconocer nuestra pertenencia común a una misma especie. Esta problemática del otro exterior y lejano es la que elijo en forma un tanto cuanto arbitraria, porque no se puede hablar de todo a la vez para empezar una investigación que nunca podrá acabarse. Pero, ¿cómo hablo de ella? En tiempos de Sócrates, el orador solía preguntar al auditorio cuál era su modo de expresión o género preferido, el mito, o sea, el relato, o bien la argumentación lógica. En la época del libro no se puede dejar esta decisión al público. Ha sido necesario hacer una elección previa para que el libro exista, y uno se conforma con imaginar o desear un público que respondiera de tal manera con preferencia a tal otra, y uno se conforma también con escuchar la respuesta que sugiere o impone el tema mismo. He elegido contar una historia, más cercana al mito que a la argumentación. Se distingue de ellos en dos planos. Primero, porque es una historia verdadera, cosa que el mito podía, pero no debía ser. Y luego, porque mi interés principal es más el de un moralista que el de un historiador. El presente me importa más que el pasado. A la pregunta de cómo comportarse frente al otro, no encuentro más forma de responder que contando una historia ejemplar. Ese será el género elegido. Una historia que es, pues, tan verdadera como sea posible, pero respecto a la cual trataré de no perder de vista lo que los exégetas de la Biblia llamaban el sentido tropológico o moral. Y en este libro alternarán, algo así como en una novela, los resúmenes o visiones de conjuntos sumarias, las escenas o análisis de detalle, llenas de citas, las pausas en las que el autor comenta lo que acaba de ocurrir, y, claro está, frecuentes elipsis u omisiones, pero ¿no es ese el punto de partida de toda historia? De los numerosos relatos que se nos ofrecen he escogido uno, el del descubrimiento y la conquista de América. Para hacer mejor las cosas me he dado una unidad de tiempo, el centenar de años que siguen al primer viaje de Colón, es decir, en bloque el siglo XVI. Una unidad de lugar, la región de Caribe y de México, lo que a veces se llama Mesoamérica. Por último, una unidad de acción, la percepción que tienen los españoles de los indios será un único tema, con una sola excepción que se refiere a Moctezuma y a los que lo rodean. Dos justificaciones fundamentaron a posteriori la elección de este tema como primer paso en el mundo del descubrimiento del otro. En primer lugar, el descubrimiento de América, o más bien el de los americanos, es sin duda el encuentro más asombroso de nuestra historia. En el descubrimiento de los demás continentes y de los demás hombres no existe realmente ese sentimiento
de extrañeza radical. Los europeos nunca ignoraron por completo la existencia de África o de la India o de China. Su recuerdo está siempre ya presente desde los orígenes. Cierto es que la Luna está más lejos que América, pero sabemos hoy en día que ese encuentro no es tal, que ese descubrimiento no implica sorpresas del mismo tipo. Para poder fotografiar a un ser vivo en la Luna es necesario que un cosmonauta vaya a colocarse frente a la cámara y en su casco solo vemos un reflejo, el de otro terrícola. Al comienzo del siglo XVI, los indios de América por su parte están bien presentes, pero ignoramos todo de ellos. Aún sí, como es de esperar, proyectamos sobre los seres recientemente descubiertos imágenes e ideas que se refieren a otras poblaciones lejanas. Confrontar figura 1. Figura 1. Barcos y castillos en las Indias Orientales. El encuentro nunca volverá a alcanzar tal intensidad, si esa es la palabra que se debe emplear. El siglo XVI habrá visto perpetrarse el mayor genocidio de la historia humana. Pero el descubrimiento de América no solo es esencial para nosotros hoy en día porque es un encuentro extremo y ejemplar. Al lado de ese valor paradigmático tiene otro más de causalidad directa. Cierto es que la historia del globo está hecha de conquistas y de derrotas, de colonizaciones y de descubrimientos de los otros. Pero, como trataré de mostrarlo, el descubrimiento de América es lo que anuncia y funda nuestra identidad presente. Aún, si toda fecha que permite separar dos épocas es arbitraria, no hay ninguna que convenga más para marcar el comienzo de la era moderna que el año de 1492, en que Colón atraviesa el Océano Atlántico. Todos somos descendientes directos de Colón. Con él comienza nuestra genealogía, en la medida en que la palabra comienzo tiene sentido. Desde 1492 estamos en una época que, como dijo Las Casas refiriéndose a la navegación de Colón, es tan nueva y tan nunca vista ni oída. Historia de las Indias 1, 88, pie de página. En el texto aparecen referencias abreviadas. Para los datos completos, remitirse a la nota bibliográfica incluida al final de este estudio. Salvo que se indique lo contrario, los números entre paréntesis remiten a los capítulos, secciones, partes, etc. y no a las páginas. Continuamos. Desde esa fecha el mundo está cerrado, aun si el universo se vuelve infinito. El mundo es poco, como habrá de declarar en forma perentoria el propio Colón. Carta a los Reyes, 7 de julio de 1503. Una imagen de Colón transmite algo de este espíritu. Confrontar figura 2. Figura 2, Don Cristóbal Colón, almirante de navíos para las Indias. Continuamos. Los hombres han descubierto la totalidad de la que forman parte, mientras que hasta entonces formaban una parte sin todo. Este libro será un intento de comprender lo que ocurrió aquel día durante el siglo que le siguió por medio de la lectura de algunos textos cuyos autores serán mis personajes. Ellos monologarán como Colón, iniciarán el diálogo de los actos como Cortés y Moctezuma, o el de las palabras sabias a la manera de Las Casas y Sepúlveda, o aquel otro menos evidente de Durán o de Sahagún con sus interlocutores indios. Pero basta de preliminares, vamos a los hechos. Se puede admirar la valentía de Colón y no se ha dejado de hacerlo miles de veces. Vasco de Gama o Magallanes quizás emprendieron viajes más difíciles, pero sabían a dónde iban. A pesar de toda su seguridad, Colón no podía tener la certeza de que al final del océano no estuviera el abismo y por lo tanto la caída al vacío, o bien de que ese viaje hacia el oeste no fuera el descenso de una larga cuesta, puesto que estamos en la cima de la tierra, y que después no fuera demasiado difícil volverla a subir, es decir, no podía tener la certeza de que el regreso fuera posible. La primera pregunta en esta encuesta genealógica será entonces, ¿qué fue lo que lo impulsó a partir? ¿Cómo pudo producirse el asunto? Al leer los escritos de Colón, diarios, cartas, informes, se podría tener la impresión de que su móvil esencial es el deseo de hacerse rico. Aquí y más adelante digo de Colón, lo que podría aplicarse a otros. Ocurre que muchas veces fue el primero y que por lo tanto dio el ejemplo. El oro, o más bien la búsqueda de oro, pues no se encuentra gran cosa en un principio, está omnipresente en el transcurso del primer viaje. En el día mismo que sigue el descubrimiento, el 13 de octubre de 1492, ya nota en su diario, entre comillas, no me quiero detener por calar y andar muchas islas para fallar oro. 15 de octubre de 1492. Cita, mandó el almirante
que no se tomase nada, porque supiesen que no buscaba el almirante salvo oro. 1 de noviembre de 1492. Incluso su plegaria se ha convertido en, cita, Nuestro Señor me aderece por su piedad que halle este oro. 23 de diciembre de 1492. En un informe posterior, Memorial Antonio Torres, 13 de enero de 1494, se refiere lacónicamente al ejercicio que acá se ha de tener en coger este oro. Son también los indicios que cree encontrar de la presencia del oro los que deciden su recorrido. Cita, determiné ir al sudeste a buscar el oro y piedras preciosas. Diario 13 de octubre de 1492. Deseaba ir a la isla que llamaban Babeque, a donde tenía nueva, según él entendía, que había mucho oro. 13 de noviembre de 1492. Y creía el almirante que estaba muy cerca de la fuente y que nuestro Señor le había de mostrar dónde nace el oro. 17 de diciembre de 1492. Pues en esa época el oro nace. Así, barrando Colón de isla en isla, pues es bastante posible que en eso hayan encontrado los indios una forma de deshacerse de él. En amaneciendo, dio las velas para ir su camino a buscar las islas que los indios le decían que tenía mucho oro y algunas que tenían más oro que tierra. Fue entonces una codicia vulgar lo que impulsó a Colón a hacer su viaje. Basta con leer la totalidad de sus escritos para convencerse de que no es así. Sencillamente Colón sabe el valor de ese señuelo, que pueden tener las riquezas y el oro en particular. Con la promesa del oro es como tranquiliza a los demás en los momentos difíciles. Este día perdieron por completo de vista la tierra, y temiendo no poder volver a verla en mucho tiempo, muchos suspiraban y lloraban. El almirante, después de haberlos confortado a todos con grandes ofertas de muchas tierras y riquezas, para hacerles conservar la esperanza y perder el miedo que le tenían a largo camino. Colón 18. Cita, aquí la gente ya no lo podía sufrir, quejábase del largo viaje, pero el almirante los esforzó lo mejor que pudo, dándoles buenas esperanzas de los provechos que podrían haber. Diario 10 de noviembre de 1492. No solo esperan hacerse ricos los simples marinos, los propios comanditarios de la expedición, los reyes de España, no se hubieran comprometido en la empresa sin la promesa de una ganancia. Ahora bien, el diario de Colón está destinado a ellos. Es necesario entonces que los indicios de la presencia del oro se multipliquen en cada página, a falta del oro mismo. Recordando en ocasión del tercer viaje, la organización del primero dice bastante explícitamente que el oro era, en cierta forma, el señuelo para que los reyes aceptaran financiarlo. Cita, fue también necesario de hablar del temporal, a donde se les mostró el escribir de tantos sabios dignos de fe, los cuales escribieron historias, los cuales contaban que en estas partes había muchas riquezas. Carta a los Reyes, 31 de agosto de 1498. En otra ocasión dice haber recogido y preservado el oro, cita, con que se alegrasen sus altezas y por ello comprendiesen el negocio con una cantidad de piedras grandes llenas de oro. Carta a Lama, noviembre de 1500. Por lo demás, Colón no se equivoca cuando imagina la importancia de dichos móviles. ¿Acaso su desgracia no se debe, por lo menos en parte, al hecho de que no haya habido más oro en esas islas? Cita, nació allí maldecir y menosprecio de la empresa comenzada en ello, porque no había yo enviado luego los navíos cargados de oro. Carta a los Reyes, 31 de agosto de 1498. Sabemos que una larga querella enfrentará a Colón con los reyes y luego habrá un proceso entre los herederos de uno y otros, querella que se refiere precisamente al monto de las ganancias que el almirante estaría autorizado a percibir en las Indias. A pesar de todo esto, la codicia no es el verdadero móvil de Colón. Si le importa la riqueza es porque significa el reconocimiento de su papel de descubridor, pero preferiría para sí el burdo hábito del monje. El oro es un valor demasiado humano para interesar verdaderamente a Colón, y debemos creerle cuando escribe en el diario del tercer viaje, cita, Nuestro Señor bien sabe que ya no llevo estas fatigas por atesorar ni fallar tesoros para mí, que es cierto, yo conozco que todo es vano cuanto acá en este siglo se hace, salvo aquello que es honra y servicio de Dios. Las Casas, Historia 1, 146. O al final de su relación sobre el cuarto viaje, cita, Yo no vine este viaje a navegar por ganar honra ni hacienda, esto es cierto, porque estaba ya la esperanza de todo en ella muerta. Yo vine a vuestra alteza con sana intención y buen celo, y no miento. Carta a los Reyes, 7 de julio de 1503.
¿Cuál es esa sana intención? En el diario del cuarto viaje, Colón la formula con frecuencia. Quiere encontrar al Gran Khan, o emperador de China, cuyo retrato inolvidable ha sido dejado por Marco Polo. Tengo determinado ir a la tierra firme y a la ciudad de Gisai y dar las cartas de vuestras altezas al Gran Khan, pedir respuesta y venir con ella. 21 de octubre de 1492. Más adelante este objetivo se queda algo relegado, pues los descubrimientos presentes ya ocupan lo suficiente la atención, pero de hecho nunca se olvida. Pero ¿por qué esta obsesión que parece casi pueril? Porque otra vez, según Marco Polo, el emperador del Catallo a Díaz que mandó sabios que le enseñen en la fe de Cristo. Carta a los Reyes, 7 de julio de 1503. Y Colón quiere abrir el camino que permitirá cumplir ese deseo. La expansión del cristianismo está infinitamente más cerca del corazón de Colón que el oro, y se explicó claramente al respecto, especialmente en una carta al Papa. Su futuro viaje se realizará en nombre de la Santa Trinidad, el cual será a su gloria y honra de la Santa Religión Cristiana. Y para ello dice Colón, cita, yo espero de aquel eterno Dios la victoria de esto como de todo el pasado. Termina ahí la cita. Lo que hace es, cita, magnánimo y ferviente en la honra y acrecentamiento de la santa fe cristiana. Su objetivo es entonces, cita, yo espero en nuestro Señor de divulgar su santo nombre y evangelio en el universo. Carta al Papa Alejandro VI, febrero de 1502. La victoria universal del cristianismo, este es el móvil que anima a Colón, hombre profundamente piadoso, nunca viaja en domingo, que por esta misma razón se considera como elegido, como encargado de una misión divina, y que ve la intervención divina en todas partes, tanto en el movimiento de las olas como el naufragio de su nave, en Nochebuena, y agradece a Dios por muchos milagros señalados que ha mostrado en el viaje. Diario 15 de marzo de 1493. Por lo demás, la necesidad de dinero y el deseo de imponer al verdadero Dios no son mutuamente exclusivos. Incluso hay entre los dos una relación de subordinación. La primera es un medio y la segunda un fin. En realidad, Colón tiene un proyecto más preciso que la exaltación del Evangelio en el universo, y tanto la existencia como la permanencia de ese proyecto son reveladoras de su mentalidad. Tal un Quijote con varios siglos de atraso en relación con su época. Colón quisiera ir a las cruzadas a liberar Jerusalén. Solo que la idea es absurda en su época y como, por otra parte, no tiene dinero, nadie quiere escucharlo. ¿Cómo podía realizar su sueño en el siglo XV un hombre sin recursos y que quisiera lanzar una cruzada? Es tan sencillo como el huevo de Colón. No hay más que descubrir América para conseguir los fondos necesarios, o más bien ir a China por el camino occidental directo, puesto que Marco Polo y otros escritores medievales han afirmado que el oro nace ahí en abundancia. Hay numerosas pruebas de la realidad de ese proyecto. El 26 de diciembre de 1492, durante el primer viaje, revela en su diario que espera encontrar oro y aquello en tanta cantidad que los reyes antes de 3 años emprendiesen y aderezasen para ir a conquistar la Casa Santa, que así, dice él, protesté a vuestras altezas que toda la ganancia de esta mi empresa se gastase en la conquista de Jerusalén, y vuestras altezas se rieron y dijeron que les placía y que sin esto tenían aquella gana. Más tarde vuelve a recordar este episodio, cita, al tiempo que yo me moví para ir a descubrir las Indias, fui con intención de suplicar al rey y a la reina, nuestros señores, que de la renta que de sus altezas de las Indias hubiere que se determinase de la gastar en la conquista de Jerusalén, y así se lo supliqué. Cita, Constitución de Mayorazgo, 22 de febrero de 1498. Ese era pues el proyecto que Colón había ido a exponer a la corte real para buscar la ayuda necesaria para su primera expedición. En cuanto a sus altezas, no tomaban la cosa muy en serio y habrían de reservarse el derecho de emplear las ganancias de la empresa, si es que las había, para otros fines. Pero Colón no olvida su proyecto y lo recuerda en una carta al Papa. Esta empresa se tomó con fin de gastar lo que ella se hubiese en presidio de la Casa Santa a la Santa Iglesia. Después que fui en ella y visto la tierra, escribí al rey y a la reina, mis señores, que desde a 7 años yo le pagaría 50.000
de pie y 5.000 de caballo en la conquista de ella, y dende a 5 años otros 50.000 de pie y otros 50.000 de caballo, que serían 10.000 de caballo y 100.000 de pie para esto. Febrero de 1502. Colón no sospecha que la conquista está a punto de iniciarse, pero en una dirección totalmente diferente, muy cerca de las tierras que ha descubierto, y en última instancia con muchos menos guerreros. Su llamado, por lo tanto, no provoca muchas reacciones. Cita: el otro negocio famosísimo está con los brazos abiertos llamando: extranjero ha sido hasta ahora. Carta a los Reyes, 7 de julio de 1503. Por ello es que, queriendo afirmar su intención, incluso después de su propia muerte, instituye un mayorazgo y da instrucciones a su hijo o a los herederos de éste, reunir la mayor cantidad posible de dinero para que, si los reyes renuncian a su proyecto, pueda, cita, ir solo con el más poder que tuviere. 22 de febrero de 1498. Las Casas dejó un célebre retrato de Colón, en el cual sitúa bien su obsesión por las cruzadas dentro del contexto de su profunda religiosidad. Cita: cuando algún oro o cosas preciosas le traían, entraba en su oratorio, hincaba las rodillas y decía: demos gracias a nuestro Señor, que de descubrir tantos bienes nos hizo dignos. Celosísimo era en gran manera del honor divino, copio y deseoso de la conversión de estas gentes, que por todas partes se sembrase y ampliase la fe de Jesucristo, y singularmente aficionado y devoto de que Dios le hiciese digno de que pudiese ayudar en algo para ganar el santo sepulcro, y con esta devoción y la confianza que tuvo de que Dios le había de guiar en el descubrimiento de este orbe que prometía, suplicó a la serenísima reina doña Isabel que hiciese voto de gastar todas las riquezas que por su descubrimiento para los reyes resultasen en ganar la tierra y santa casa de Jerusalén, y así la reina lo hizo. Historia 1.2. No solo le interesan mucho más a Colón los contactos con Dios que los asuntos puramente humanos, sino que también su forma de religiosidad es particularmente arcaica para la época. No es casual que el proyecto de las cruzadas se haya abandonado desde la Edad Media. Así pues, paradójicamente, es un rasgo de la mentalidad medieval de Colón el que lo hace descubrir América e inaugurar la era moderna. Debo admitir, incluso anunciar, que el empleo que hago de los dos adjetivos, medieval y moderno, no es muy preciso. Sin embargo, no puedo prescindir de ellos. Entiéndanse primero en su sentido más usual, pero irán adquiriendo, al filo de las páginas que siguen, un contenido más particular. Pero, como también veremos, Colón mismo no es un hombre moderno, y este hecho es pertinente en el desarrollo del descubrimiento, como si aquel que había de dar origen al mundo nuevo no pudiera pertenecerle de entrada. Sin embargo, también hay en Colón rasgos de una mentalidad más cercana a la nuestra. Así pues, por una parte, somete todo a un ideal externo y absoluto, la religión cristiana, y toda cosa terrestre no es más que un medio con miras a la realización de ese ideal. Por otra parte, empero, parece encontrar en la actividad que desempeña con más éxito, el descubrimiento de la naturaleza, un placer que hace que dicha actividad se baste a sí misma, deja de tener la menor utilidad y se convierte de medio en fin. En la misma forma en que, para el hombre moderno, una cosa, una acción o un ser solo son hermosos y encuentran su justificación en sí mismos, para Colón, descubrir es una acción intransitiva. Quiero ver y descubrir lo más que yo pudiere, escribe el 19 de octubre de 1492. El 31 de diciembre del mismo año, cita, y dice que no quisiera partirse hasta que hubiere visto toda aquella tierra que iba hacia el este y andarla toda por la costa. Basta con que le hagan notar la existencia de una nueva isla para que tenga ganas de visitarla. En el diario del tercer viaje encontramos estas palabras decididas, cita, todos los pospusiera por descubrir más tierras y ver los secretos de ellas. Las Casas, Historia 136. Cita, descubrir más era lo que él mucho quisiera. Ibid 146. En otro momento reflexiona, cita, ¿cuánto será el beneficio que de aquí se puede haber? Yo no lo escribo. Es cierto, señores príncipes, que donde hay tales tierras, que debe haber infinitas cosas de provecho, mas yo no me detengo en ningún puerto, porque querría ver todas las más tierras que yo pudiese, para hacer relación de ellas a vuestras altezas. Diario 27 de noviembre de 1492. Las ganancias que deben encontrarse ahí solo interesan secundariamente a Colón. Lo que cuenta son las tierras y su descubrimiento. En verdad, este parece estar sometido a un objetivo, que es el relato de viaje.
Diríase que Colón ha emprendido todo eso para poder hacer relatos inauditos, como Ulises. Pero ¿acaso no es el mismo relato de viaje el punto de partida y no solo el punto de llegada de un nuevo viaje? ¿Acaso Colón mismo no partió porque había leído el relato de Marco Polo?